5. El género oprimido. Los Driders no son precisamente unas criaturas tranquilas, especialmente cuando una veintena de ellos, provistos de armas y armaduras y sedientos de lucha, se pasan el tiempo rascando el suelo y las paredes rocosas de una caverna. Jerry Ninae creía que se estaba tramando algo. Podía sentirlo, y era una sensación tangible, no solo un instinto visceral. El aire estaba más frío, y no era un frío natural. El jefe Drider, acompañado de sus fuerzas, emprendió una marcha desaforada, tomando de una forma temeraria las curvas cerradas del corredor. Había enviado a 2 exploradores por delante y ahora sabía, simplemente lo sabía, que se iban a encontrar con algo. Tan concentrado iba el gran mutante que a punto estuvo de pasar por alto un cruce destacado en un corredor que en general no tenía nada de notable. Jerry Ninae derrapó hasta detenerse, tratando de afirmarse en la piedra con las 8 patas. Detrás de él, varios Driders frenaron rápidamente, intentando con denuedo evitar un choque con su implacable jefe. ¿De qué se trata, mi comandante?, se atrevió a preguntar uno mientras los demás miraban en derredor confundidos. Jerry Ninae seguía mirando la pared y no el corredor abierto que tenían delante. Se desplazó lentamente, casi con respeto, y con la lanza que llevaba en la mano izquierda describió un gran círculo mientras que con la otra tanteaba una peculiar grieta de la pared. Al hacerlo, una ancha sonrisa se dibujó en su cara. ¿Mi comandante?, volvió a preguntar el otro Drider. Esto no es una grieta natural en la piedra, explicó Jerry Ninae. Esto es una junta, en una época, hace tiempo, tal vez un portal, una especie de puerta. El otro Drider se atrevió a acercarse y, a instancias de Jerry Ninae, alzó la mano para tantear las líneas rectas de la piedra trabajada. ¿Qué significa?, preguntó. Jerry Ninae se enderezó y miró en derredor, estudiando las cavernas y los corredores que habían recorrido ese día. Significa que esta era la coordenada exterior. ¿De qué? Jerry Ninae miró al Drider y sonrió. Un alarido los interrumpió. Resonó en todas partes, repetido por el eco, como si de repente un centenar de guerreros Driders estuvieran en una situación apremiante. Jerry Ninae se lanzó de un salto corredor abajo, coordinando perfectamente sus movimientos para alcanzar la máxima velocidad de carga, lanza en ristre. Cuando apenas habían superado unos cuantos recodos del camino, encontraron a sus exploradores, aunque los Driders eran apenas visibles debajo de un montón de enanos espectrales semitraslúcidos que movían frenéticamente brazos y piernas. No, se dio cuenta Jerry Ninae, no eran enanos espectrales sino auténticos espíritus, y ordenó a sus subordinados que se metieran en el tumulto. Él encabezó la acometida. Jerry Ninae jamás observaba una batalla desde fuera. Se enfrentó a una pequeña horda de fantasmas, cortando y acuchillando con su hermosa espada Drow a diestro y siniestro. Pero el resultado fue magro, porque esas criaturas solo estaban parcialmente unidas al plano material. Era muy difícil hacer blanco en ellas, ya fuera con un arma o con las extremidades. Del mismo modo, tampoco los embates con que respondían llegaban fácilmente a su objetivo. Sin embargo, otra docena de fantasmas abandonó a uno de los desdichados exploradores para cargar contra él. Jerry Ninae se dio cuenta de que esos ataques aparentemente insustanciales, combinados podían ser muy efectivos, porque el explorador del que se habían apartado se desplomó en el suelo con la cara convertida en una máscara sanguinolenta a la que le faltaban los ojos y con los labios destrozados, la cabeza aplastada como si se la hubieran apretado entre pesadas piedras. La criatura tenía un aspecto mustio, sustentada por la simetría de sus 8 patas, pero más muerta que viva. «Cerrad filas», ordenó el jefe Drider. Cuando los valiosos guerreros Drider se replegaron, Yart ordenó a sus tropas de choque que se colocaran delante y cargaran contra el enemigo. Goblins, Urkous y pesadillas avanzaron en tropel por el corredor hasta la caverna que se abría al final del mismo, luchando contra todos sus instintos que les decían que se dieran la vuelta y salieran huyendo, porque si alguno lo hacía, si alguno tenía la menor vacilación, sentía en sus carnes la mordacidad de las ballestas Draus. «Fantasmas enanos», gritó Ravel contento desde atrás. «Gauntlgrim. Tiene que ser Gauntlgrim. Justo delante de nosotros. Hemos encontrado la ciudad enana». «No podemos saberlo con certeza», dijo Berejip a su lado.
Puedo sentir la energía del lugar, sostuvo Ravel. Energía primordial. Y no era un farol ni se imaginaba nada como consecuencia de la aparición de los fantasmas enanos. La sensación de magia vinculada era fuerte y primordial. Podía sentirla bajo sus pies. Ravel había trabajado mucho con elementales durante el tiempo pasado en Sorcere. Grombaenre era muy dado a convocarlos por docenas, de todos los tipos, con el solo objeto de atormentarlos. Pensó en mantener una consulta con su hermano Bractal, de quien se decía que era muy versado en las artes elementales en los años anteriores a la plaga de conjuros. Solo una breve consulta, porque no quería darle a Bractal esa satisfacción. Aun sin esa confirmación, Ravel conocía la sensación de la magia elemental, y de ese tipo era la energía crepitante que sentía ahora en el suelo y en las paredes, una resonancia profunda de la más pura energía. Siguiendo la pared de la izquierda llegaba Thiago Baenre, cargando con su lagarto por encima de las cabezas de la multitud de Draus que había en el lugar. Los goblins no producirán gran efecto, les dijo a Ravel y a los demás. Estos defensores espectrales los superan con creces. ¿Vas a lanzar una red relampagueante sobre ellos, querido hermano? Inquirió Berejip, y detrás de ella Saribel soltó una risita. Podría resultar muy potente, respondió Ravel haciendo caso omiso del sarcasmo. Berejip lanzó un suspiro exasperado y pasó a su lado, seguida de Saribel y las demás sacerdotisas de Yod. En cuanto hubieron pasado, el joven Baenre se comunicó con Ravel por señas. ¿Quieres que reúna a tus magos para que podáis montar una segunda red relampagueante? La pregunta pilló a Ravel descolocado, tanto que se opuso e incluso dio un paso atrás. Se quedó mirando a Thiago unos momentos para asegurarse de que el guerrero hablaba en serio. Miró corredor abajo. Los sonidos bastaron para convencerlo de que su carne de cañón goblin estaba siendo masacrada. Ravel asintió. No iba a darles a sus hermanas la satisfacción de ser las salvadoras. Son una ralea contumaz, admitió Berejip ante Saribel. Habían lanzado contra los enanos un vasto repertorio de conjuros, desde haces brillantes de luz impura hasta oleadas de mordaces llamas. Habían hecho uso de su alianza con Yod para ahuyentar a los espectros e incluso habían intentado someter a los espíritus a su voluntad, dominarlos y volver a algunos contra los demás. Pero realmente eran porfiados, mucho más de lo que suelen serlo estas criaturas no muertas. Están luchando por su patria más antigua, continuó Berejip, razonando sobre la marcha. Están vinculados a este sitio como guardianes, por una devoción excepcional. No va a ser fácil hacerlos desistir, ni tampoco destruirlos, reconoció Saribel. Seguid combatiendo, les indicó Berejip a Saribel y a las demás, y se disponía a formular el siguiente conjuro cuando se detuvo abruptamente, sobresaltada al ver a Thiago Baenre y a Yartsorlarrin, que pasaban por delante de ella con una multitud de jinetes sobre sus lagartos. La caballería irrumpió en la caverna, desviándose hacia la derecha mientras extendían su línea. Siguiéndolos de cerca llegaron Yerrimina y los Driders, reforzando la línea cuando empezó a avanzar hacia la izquierda, despejando exitosamente la esquina más próxima a la derecha de la caverna. Ravel y sus magos se colocaron en ese espacio abierto. Berejip escupió sobre la piedra e instó a sus sacerdotisas a proseguir con conjuros más potentes. Ella empezó a lanzar sus propias ráfagas de devastación brillante, líneas concentradas de luz impura, mientras Ravel y los suyos se colocaban y empezaban a hilar sus conjuros. Se transformó en una competición ya que la sacerdotisa y el mago pretendían llevarse los mayores honores en la matanza de espectros. Maldito seas, le dijo Berejip a Thiago cuando él ordenó un repliegue en el momento preciso, retrocediendo el jinete Drau y el Drider al mismo tiempo hacia el flanco opuesto en el momento exacto para que la red relampagueante pasara por encima de ellos sin producir ningún daño. Los fantasmas enanos no huyeron como habían hecho los orcos en el fondo de la caverna, y multitud de ellos cayeron bajo esa red. Los filamentos crepitantes, mordaces chisporroteaban mientras se ensañaban con ellos. Berejip y muchos otros Draus apartaban sus sensibles ojos de la brillante energía blanca. Cuando todo se aquietó finalmente, el número de fantasmas se había reducido considerablemente. Los pocos que quedaban se retiraron a los corredores más estrechos gimiendo todo el tiempo. «Tomad la caverna». Sonó la voz de Yart por encima del barullo reinante. «Hurra por Ravel».
Se oyó una gran ovación mientras Berejip echaba chispas. Su expresión no se suavizó cuando Tiago Baenre cabalgó hasta llegar junto a ella y a Saribel. «Has elegido un bando», le advirtió Berejip. «Te has equivocado». «Nada de eso», respondió Tiago con displicencia. «Fue un trabajo conjunto, y tú y tus sacerdotisas hicisteis lo vuestro al fin y al cabo. Quiero decir que no solo en el dormitorio». «Blasfemia», masculló Saribel, y Berejip se quedó mirando al ambicioso varón sin podérselo creer. «Menuda paliza le disteis a vuestro hermano por un desaire tan inocuo y, por cierto, tan digno», dijo el confiado Baenre, siempre tan lleno de sorpresas. «¿Están acostumbradas tus hermanas Baenre a que les hables de esa manera?», dijo Berejip con tono amenazante. «Por supuesto que no», dijo Tiago riendo. «¿Cómo te atreves?», lo increpó Saribel. «Mi querida Berejip», dijo Tiago, que a Saribel solo la consideraba digna de un guiño lascivo, «eres una sacerdotisa de Yod». Acompañó sus palabras de una leve reverencia, impedido como estaba por el hecho de estar sentado a horcajadas sobre su lagarto. «Y yo soy el hijo de la casa Baenre». «Eres un varón», dijo Berejip, como si eso fuera suficiente para que Tiago tuviese que mostrarse humilde, pero él se irguió más en su montura y se rió de ella. «Ya entiendo», dijo Tiago acompañando sus palabras con una inclinación de cabeza. «Según todas las convenciones, tú eres mi superior, y crees que eso es así. Pero piensa un poco, ¿de qué lado estaría la madre matrona Kentel en nuestra batalla? En lo que concierne a las costumbres, tienes razón en indignarte, pero en el aspecto práctico. Estás muy lejos de la casa Baenre», le advirtió Berejip. «¿Crees que fui elegido al azar para acompañaros?». Eso dejó pensativa a Berejip. «Elegido», repitió Tiago, enfatizando la palabra. «La casa Baenre conoce todos tus movimientos, y todas tus intenciones. Espero que entiendas que yo, y solo yo, decidiré si la casa Baenre concederá a los Sorlarrin el espacio que deseáis para fundar vuestra ciudad. Solo yo. Una palabra en contra por mi parte condenará a Sorlarrin al papel de un noble, a excepción, quizá, de algunos hiladores de conjuros, cuyos poderes han interesado a la madre matrona Kentel últimamente. Puesto que Grom permanece la mayor parte del tiempo en sus aposentos de Sorcere y no se mete mucho en los asuntos de los Baenre, Kentel ha notado una laguna cada vez mayor en la armada de la casa Baenre, una laguna que podría subsanarse muy bien absorbiendo a algunos de los eximios hiladores de conjuros de los Sorlarrin. Entonces querría que fueran obedientes», sostuvo Berejip, y su tono reflejó cierta desesperación que demostró a las claras que había perdido la iniciativa en esa discusión. Tiago había pasado sin dificultad a tener la voz cantante, y no estaba dispuesto a perderla. «Ella querrá lo que yo le diga que quiera», replicó el joven y descarado guerrero. «Y para acabar con cualquier esperanza secreta que puedas albergar, quiero que sepas que en caso de que yo resulte muerto aquí fuera de Menzoberranzan, la madre matrona Kentel hará responsable a Cerit Sorlarrin, y por supuesto también a sus hijas». Berejip se lo quedó mirando sin pestañear, sin retroceder ni un paso. No estaba dispuesta a darle esa satisfacción. «¿Condenarías a Sorlarrin al papel de un noble?», repitió Tiago con calma, después sonrió y dijo por señas algo que solo Berejip pudo ver: «Espero con impaciencia nuestra próxima cita». Dicho lo cual se alejó cabalgando, como si nada hubiera pasado. No mucho más atrás de donde había tenido lugar ese encuentro, Bractal Sorlarrin se apoyaba contra la pared de piedra del corredor, repasando la piedra con sus dedos sensitivos, penetrándola con sus pensamientos. Rabel había sentido allí el cosquilleo de la energía elemental, pero ni de lejos llegaba a la comprensión que tenía Bractal de esa magia. En sus tiempos había sido uno de los evocadores más potentes de Menzoberranzan, un Drau capaz de llegar a los planos elementales, o eso parecía, para producir fuego y relámpagos y otros poderes primordiales. En una ocasión había estado al mando de una compañía completa de elementales de la tierra, y eso solo para impresionar a los maestros de Sorcere. Ahora podía sentir a la feroz bestia, al dios de la destrucción llameante. Por esa razón lo había incluido la matrona Cerit en la expedición de su odiado hermano, y ahora, de repente, al sentir ese poder, al experimentar la claridad mental que solo podía desencadenar una comunión tan estrecha con un poder antiguo y básico, Bractal se guardaba sus maldiciones e incluso daba las gracias a Cerit por permitirle hacer este viaje.
Ni siquiera observaba la batalla que se estaba librando delante de él. Sus hermanas ganarían, estaba seguro, y no podía apartarse de esta piedra, de las hondas sensaciones y vibraciones de la bestia primordial del fuego, del mismo modo que no podría dejar de lado una cita con la mismísima Lady Yod. Porque la promesa era equiparable. La promesa del poder. La promesa de energía mágica tal como la había percibido muchos años antes. 6 unidos por una causa común. ¿Dalje luchaba con todas sus fuerzas contra la tozuda red para volver la cabeza? No quería perderse la muerte de su torturador, y quedó muy satisfecha cuando Entreri le partió el cráneo con su espada. Siguió forcejeando y consiguió liberar la cabeza casi por completo, aunque el resto de su cuerpo seguía férreamente sujeto. Al mirar en derredor, se dio cuenta de que estaba sola, con Entreri, el campeón de Alegni, como única compañía. Después de tomarse un momento para recobrar la respiración y recuperar el cuchillo que había lanzado, Entreri se encaminó hacia ella apuntándola con la espada. Dalje se retorcía y luchaba, tratando de liberar un brazo, pero enseguida se quedó quieta, consciente de que no tenía la menor esperanza de defenderse. La espada estaba cerca. Dalje no apartaba la vista de ese hombre pequeño, frío, y trataba de averiguar cuáles eran sus intenciones. La espada penetró por un lado de su cuello y Dalje se puso rígida y contuvo la respiración. Pero Entreri empezó a cortar la telaraña. Estoy realmente conmovida, dijo la elfa con sarcasmo tras recuperarse de la sorpresa. Cállate, dijo Entreri mientras seguía liberándola. ¿Te da vergüenza tu preocupación por mí? Preguntó la elfa bromeando. ¿Preocupación? Estás aquí, enfrentándote a los aliados de tu señor, explicó Dalje. Porque los odio más a ellos que a ti, respondió Entreri sin vacilar. No te hagas ilusiones de que pueda tener ideas luminosas sobre ti. Sus últimas palabras quedaron sofocadas por el retumbo de un gruñido sordo y amenazador que hizo que Entreri se quedara helado. Dalje, en cambio, sonrió al ver 300 kilos de musculosa pantera agazapados a espaldas del hombre. Seguro que ya conoces a mi amiga Genwibar, dijo con una amplia sonrisa. Artemis Entreri ni se movió. Detente. Llegó una voz seguida por Drizzt Do'Urden, que en ese momento coronaba la cresta cojeando un poco. Ni Dalje ni Entreri supieron con certeza si se dirigía a Entreri o a Genwibar. Probablemente a ambos. Entreri despachó al Drow con una risita y continuó la trayectoria de su espada hasta el suelo, cortando totalmente las ataduras de Dalje. ¿Has cambiado de idea? Le preguntó Drizzt cuando llegó junto a los dos. Dalje se liberaba de la telaraña y, detrás de Entreri, Genwibar seguía dispuesta a saltar sobre él. Tranquila, Gen, le dijo Drizzt al felino que alzó inmediatamente las orejas. ¿Por qué has vuelto? Le preguntó Dalje a Entreri mientras seguía sacándose hilos de la ropa. No se sentía especialmente generosa y no le gustaba demasiado que la rescataran. Lo que pretendía era ahuyentar a Artemis Entreri, y, dentro de lo posible, mandarlo bien lejos. Al ver que él no respondía inmediatamente a su pregunta, Dalje dejó de arrancarse telarañas. Era evidente que su pregunta había sorprendido al hombre. Ella también estaba sorprendida porque nunca había supuesto que lo vería en una actitud pensativa. ¿Por qué? Volvió a preguntar, con tono agudo y alto, pero solo por arrancar al hombre de su aparente introspección. No lo sé, admitió. Dalje sintió la mirada de Drizzt sobre ella y miró hacia él. Tenía una expresión fría, como si quisiera castigarla por ir a por Entreri tan abiertamente. Al fin y al cabo, acababa de salvarle la vida. La elfa respondió con un encogimiento de hombros. Bueno, entonces, ¿por qué nos dejaste? Inquirió Dalje con tono algo más cordial. Erzwalegni tiene mi antigua espada, respondió Entreri. Mi antigua espada sensitiva y telepática puede sonsacarme cosas. El hecho de estar con vosotros os ponía en peligro, y aunque me importan un bledo vuestras vidas, no quiero que fracase vuestro cometido. Y con todo, a pesar de tus palabras, aquí estás, poniéndonos en peligro. Ya conozco vuestras intenciones, respondió Entreri. Estar más cerca de Alegni aumenta las probabilidades de que averigüe por mí cuáles son. Entonces, lo que deberíamos hacer es matarte, dijo Dalje,
y en su voz no había ni sombra de humor. Morirías primero, prometió Entreri. Drizzt se puso entre ellos. Solo entonces se dio cuenta Dalje de que Entreri y ella se habían acercado hasta quedar frente a frente, mirándose sin pestañear. Pensé que lo mejor era irme sin más, aunque no podría escapar de Alegni aunque me fuera del mismísimo Faerun, explicó Entreri. ¿Y te topaste con nosotros por casualidad?, preguntó Drizzt. Entreri negó con la cabeza. No sé cuánto tiempo podré ayudaros antes de que mi espada me abata, admitió. Y aquí estoy, añadió mirando a los Sadobar muertos a su alrededor, ayudándoos en vuestro camino. Ni Alegni ni la espada de Keren se interpusieron mientras derribaba a vuestros enemigos que, por lo que deduzco, son sus aliados. Miró a Drizzt directamente a los ojos, y Dalje se dio cuenta de que había algo entre ellos, un vínculo antiguo y profundo y un respeto evidente. No voy a volver a servirlo a él, declaró Entreri con rotundidad. No hay dolor ni tortura que puedan volver a ponerme del lado de Erzualegni. Sorprendida, Dalje se dio cuenta de que le creía. Ese hombre gris no solo tenía intención de hacer lo que decía, sino que además poseía suficiente fuerza interior para hacer lo que acababa de afirmar. Se apartó y dejó que Drizzt y Entreri mantuviesen su conversación. Solo captó algunos trozos de diálogo, cuando Entreri admitió que su sola presencia con ellos podría comprometer cualquier esperanza de atacar por sorpresa que pudieran albergar, o que este ataque podría haberse producido en ese lugar y contra ellos debido a su anterior proximidad con ellos. Por sus respuestas y por su lenguaje corporal, Dalje supo que Drizzt aceptaría a Entreri como compañero en esta misión, y una vez que se apeó de su propia tozudez, se dio cuenta de que si Drizzt no lo hacía, ella insistiría. Entonces se centró más que nada en Entreri, en observarlo, en comprenderlo. Vio su dolor. Ese dolor no le era ajeno. Un dilema interesante, le dijo Drizzt a Dalje poco después. A lo lejos podían ver a Entreri recogiendo leña para el fuego, tal como habían acordado. ¿Dudas de su sinceridad? Por extraño que parezca, no, dijo Drizzt. Hace muchos años que conozco a este hombre. Pero también llevas mucho tiempo sin saber de él, fue la rápida réplica de la elfa. Es cierto, reconoció Drizzt, ante la lógica evidente de lo que decía, pero en el tiempo que pasamos juntos llegué a conocerlo como es. Lo vi emocionalmente desnudo en Menzoberranzan, en carne viva y desprotegido. Es muchas cosas, incluidos muchos rasgos abyectos que no soporto, pero, por extraño que parezca, hay honor en Artemis Entreri, y lo hubo siempre. Mientras decía esto, a Drizzt le vino a la memoria aquel primer encuentro con el asesino, cuando Entreri había mantenido cautiva a Catibrié durante días. Había estado indefensa y a su merced, y sin embargo el asesino se había mostrado clemente con ella en aquella ocasión. Sin embargo, había habido otras ocasiones en las que Entreri no había sido tan clemente, y Drizzt recordó el dedo de un halfling. Apartó la vista de Dalje para fijarla en Entreri, un vínculo confuso con un pasado distante. No nos traicionará por voluntad propia, dijo Dalje, y Drizzt se volvió a mirarla. Odia a Erzualegni tanto como yo. ¿Por qué?, preguntó el elfo oscuro. Dalje lo miró intrigada. ¿Por qué odias a Erzualegni? Drizzt a punto estuvo de retroceder un paso al ver lo dura que se había vuelto la expresión de Dalje. La elfa escupió en el suelo a los pies de Drizzt. De modo que piensas que Entreri no nos va a traicionar por voluntad propia, dijo Drizzt rápidamente, considerando prudente cambiar de tema. Pero, ¿y contra su voluntad? Él mismo ha admitido que su sola presencia entre nosotros podría haber puesto a Alegni al tanto de nuestras intenciones. Esa espada lo tiene cogido, y parece conocer todos sus pensamientos. Dalje se volvió para mirar a Entreri a la distancia y lentamente meneó la cabeza. No puede, dijo, y pareció hablar más consigo misma que con Drizzt. Las armas sensitivas no tienen semejante poder. Lo tiene esclavizado. Percibe sus intenciones, su ira, lo que lo mueve a actuar, replicó Dalje. Eso es otra cuestión. La espada reacciona a sus impulsos, del mismo modo que la púa de Koza acude cuando la llamo, y su poder para prevalecer sobre él proviene de todo lo que han vivido juntos. Eso no puedes saberlo. Del mismo modo que tú no puedes saber si tus temores son fundados, dijo Dalje.
Artemis Entreri no condujo a esos Sadovar hacia nosotros porque él estaba cerca de Neverwinter mientras ellos andaban buscándonos. Puede que su presencia con nosotros le permita a su espada conocer en líneas generales nuestras intenciones, pero tal vez no de la forma tan pormenorizada que tú crees. De lo contrario, ¿por qué iba a permitirle llegar tan cerca de Neverwinter sin hacer caer sobre él las huestes de Alegni? La espada no conoce todos sus pensamientos ni todos sus movimientos. No puedo creerlo, especialmente cuando él y la espada no están próximos el uno al otro. Es una espada, no un dios. Pero vamos a acercarnos, y entonces Entreri estará cerca de la espada, y existe la posibilidad, conjeturó Drist. O sea que, por miedo estarías dispuesto a renunciar a un posible y poderoso aliado. El Drow se quedó pensando largamente en eso y se dio cuenta de que en realidad no quería recorrer el camino sin Entreri. Una vez más, aquel hombre lo conectaba con un pasado que añoraba, con una época en la que el mundo le había parecido más simple y mucho más cómodo. Sin embargo, y a pesar de todo, se oyó responder afirmativamente. Entonces irá solo a por Alegni, en eso no va a cejar. Vi el dolor en sus ojos, y no va a renunciar a eso. O sea que cada uno por nuestro lado atacaremos Neverwinter, y todos seremos más débiles. Hay una tercera opción, la interrumpió Drist. Dalje lo miró intrigada. Hay formas de bloquear esas intrusiones telepáticas, explicó Drist. La idea acababa de ocurrírsele y parecía la solución a muchos de sus actuales problemas y a muchos de sus temores. ¿Te acuerdas del parche que llevaba Harlasle en el ojo? Estaba encantado. Le permitía al mercenario volverse invisible a todo tipo de espionaje mágico y telepático, y de dominaciones como la que la espada ha demostrado tener sobre Entreri. O sea que iremos a buscar a Harlasle y él nos va a ayudar. Él también está vinculado a Entreri. Él está muerto, dijo Dalje tajante. ¿Viste cómo moría? Lo viste precipitarse por el borde de la cima del primordial unos segundos antes de que la criatura lanzara su lava letal. Acéptalo, idiota. Drist no tenía respuesta para eso. No tenía la certeza de que sus esperanzas respecto de Harlasle no fueran simplemente una negación de lo obvio. Había visto a Harlasle esquivar demasiadas flechas. Según todos los indicios, Harlasle había muerto en Gauntlegrim. Después de todo, ¿quién podría haber sobrevivido a la fuerza desarrollada por la erupción del primordial en el interior de aquella cima de fuego? Pero Drist ya había caído una vez en el error de creer muertos a algunos amigos muy queridos sin tener pruebas concluyentes, y no tenía intención de volver a hacer el tonto. Era posible que los restos achicharrados de Harlasle yacieran a un lado de la cima del primordial, o que hubiera caído en las feroces fauces de la bestia de lava y que no quedara ni rastro de él. O tal vez no. Entonces te valdrías del dilema de Entreri para llevarme otra vez lejos de este lugar, dijo Dalje. Para desviarme otra vez de mi objetivo. Drist pudo ver claramente su enfado. Si encontráramos a Harlasle, estupendo, porque también él sería un aliado valioso, respondió, pero la cuestión se sostiene aunque Harlasle no exista. Hay artilugios, o encantamientos, que podríamos conseguir para proteger a Entreri del escudriñamiento de la espada. ¿Crees que él no los habrá buscado ya? Drist no sabía muy bien qué decir. Cuando menos, lo que señalaba Dalje quería decir que podrían pasarse meses buscando su respuesta. En sus largas décadas de aventuras, ¿acaso había visto Drist algo igual al parche en el ojo que le había fallado a Harlasle contra la manipulación mental de Crensinibon? Volvió a mirar a Entreri, que ya iba hacia ellos, y lanzó un suspiro de resignación. Entonces, ¿qué? ¿Me vais a mandar a paseo o vas a aceptar mi ayuda? Preguntó Entreri cuando llegó y mientras dejaba caer un brazado de astillas junto al pequeño pozo que había cavado Drist para el fuego. ¿Tan transparentes somos? Preguntó el Drow. Es lo que yo habría estado discutiendo de haber estado en vuestro caso, respondió Entreri. ¿Y nos habrías mandado a paseo? No, os habría arrancado el corazón, dijo burlonamente el asesino mientras elegía la leña para el fuego. Eso simplifica mucho las cosas. ¿Preferirías acabar con el cráneo machacado? Preguntó Dalje, y si bromeaba, la verdad, no se notó. Entreri dejó caer una ramita y se puso de pie, volviéndose lentamente a mirar a la mujer. Si fuera tan fácil,
ya estaría muerto, dijo con cara inexpresiva. Y no me vais a apartar de mi camino. Yo ya he tomado mi decisión y mi camino me llevará a Neverwinter, con o sin vosotros. Le tememos a la espada, explicó Drizzt. ¿No deberíamos hacerlo? Tal vez fuera por la sinceridad absoluta de la respuesta o tal vez porque no había puesto en duda la palabra de Entreri sino exponiendo las influencias que pudieran quedar fuera del control del asesino. Pero a Drizzt le dio la impresión de que Entreri se relajaba. ¿Hay alguna manera de protegerte de las intrusiones? ¿Te das cuenta siquiera cuando te está escrutando? La flauta de Idalia, respondió Entreri, y fue como si recordara algo muy lejano. Después dio un bufido y negó con la cabeza. ¿Un elemento mágico?, preguntó Dalje. Algo que tuve durante algún tiempo, explicó Entreri. De tenerlo ahora estoy seguro de que podría resistirme a la llamada de la garra de Keren, o al menos en cierta medida. Se encontró con la expresión inquisitiva de Drizzt. La tiene Harlasle, añadió Entreri. Él la reparó y la utilizó para traerme de vuelta a su lado. Después me la quitó cuando me vendió como esclavo a los neterilianos. Ah, entonces tendríamos que encontrar a Harlasle y conseguir que nos ayudara, dijo Dalje, y Drizzt sintió la mordacidad de su sarcasmo. Entreri se la quedó mirando con incredulidad. Era evidente que no había captado su sarcasmo. ¿Hasta qué punto llega la comprensión que tiene la garra de tus pensamientos?, preguntó Dalje, cambiando el tono de repente, como si estuviera realmente interesada, como si hubiera tenido una idea. Das por supuesto que yo sé cuando la garra se mete en mis pensamientos, respondió Entreri. Dinos todo lo que sabes sobre las defensas de Neverwinter, ordenó Dalje con una sonrisa irónica, como si su deseo de averiguar cosas sobre esas defensas, auténtico sin duda, solo fuera parte de su razonamiento. Entreri miró a Drizzt, que, después de estudiar a Dalje, reconoció su plan y sonrió como ella. Se volvió hacia Entreri y le hizo un gesto afirmativo. Encogiéndose de hombros, Entreri explicó el trazado de la ciudad y expuso los puntos fuertes y los puntos débiles de las murallas. Sabía dónde dormía Legni y dónde se lo podía encontrar habitualmente. Habló de los diversos campamentos a adobar en los alrededores de la ciudad y, mientras hacía el recuento, también él empezó a sonreír. Drizzt volvió a sentir, esta vez a Dalje y a su astuta estratagema para determinar si la garra estaba en ese momento en los pensamientos de Entreri. Dado lo pormenorizado de la información que estaba proporcionando y que podía ser fatal para Erzualegni, llegó a la conclusión de que lo más probable era que la espada no estuviera allí en ese momento. Ninguno de vosotros ha recibido formación sobre el modo de actuar de los magos, dijo Dalje cuando Entreri hubo terminado. Lo suficiente para matarlos cuando me fastidian, afirmó Entreri. Yo he estudiado las artes mágicas, explicó la elfa. Levantó la púa de Koza. En especial los aspectos que tienen que ver con la creación de elementos mágicos. No soy ninguna neófita en armas como esta. Ser ignorante y manejarlas sería peligroso. ¿A dónde quieres ir a parar? No es probable que esta espada, la garra de Keren, permanezca en tus pensamientos, explicó Dalje. Es más probable que la espada reaccione a las vigorosas órdenes que les das a tus músculos. Entreri arrugó la cara. Evidentemente se mostraba escéptico ante el razonamiento o simplemente no lo entendía. La púa de Koza sabe cuando necesito liberar su energía, dijo Dalje. Porque tú dominas al bastón, como yo dominaba otrora a la garra de Keren, respondió Entreri. Pero Dalje no dejaba de negar con la cabeza. Las armas sensitivas, salvo las más grandiosas, no son seres independientes. Tienen orgullo y plantean exigencias a quien las maneja, lo cual forma parte de la magia incorporada al metal o a la madera de que están hechas. Sin embargo, no son seres conscientes, que conspiran o complotan para obtener ventajas personales. La garra de Keren ha llegado a dominarte por la larga convivencia que habéis mantenido. Todo eso se reduce a que la garra reconoce las claves de tu comportamiento. Sabe cuándo te propones atacar y qué papel quieres que represente en ese ataque en caso de que la esgrimas. Retiene ese claro reconocimiento de las claves de actuación y así puede reaccionar más rápido de lo que tú puedes contrarrestar la reacción. La expresión de Entreri demostraba que no estaba convencido ni mucho menos. ¿Qué propiedades posee la espada?
La capacidad de sembrar un velo opaco de ceniza, respondió Entreri vacilante, sin saber muy bien a dónde iría a parar esto. ¿Y con qué velocidad puede crear ese rastro si se lo pide quien la maneja? De manera instantánea, dijo Entreri, y de pronto pareció que su interés se había agudizado. ¿Y podría la espada sembrar ese rastro sin que tú se lo pidieras? El asesino se lo pensó un momento y a continuación negó con la cabeza, aunque sin mucha convicción. Tu vínculo con ella era tan fuerte que ni siquiera estás seguro de si todavía tenías que invocarlo conscientemente, imaginó Drizzt. Por eso ahora supones, como es lógico, que la espada está leyendo tus pensamientos. No tenéis ni idea del dolor que esta espada puede infligirme, respondió Entreri. Dalje se encogió de hombros. La espada puede dominarlo, le recordó Drizzt. Es por eso que, como ya dije, mi mera presencia entre vosotros puede poner en peligro vuestra misión, añadió Entreri. ¿Y si la garra de Keren hubiera estado en tu mente?, le preguntó Dalje al asesino. ¿Te habría permitido que mataras al guerrero sombrío y me liberaras de la red? Porque seguidamente Erzgoalegni habría querido que me llevaran ante la atada. O sea que no es una intrusión permanente, dijo Drizzt, pero ¿cómo saberlo? Dalje dividió la púa de Koza en 2 tramos de algo más de menos de 1,5 metros cada uno. Se los quedó mirando unos momentos y a Drizzt le pareció que se estaba comunicando con el arma. A continuación le lanzó uno de los trozos a Entreri. No me cabe duda de que la púa de Koza reconocerá la intrusión de un sensitivo diferente, explicó. Entreri se quedó mirando el trozo de metal y luego lo levantó como si estuviera comprobando su equilibrio. Ni se te ocurra usarlo como arma, dijo Dalje, y a la primera señal de una batalla, devuélvemelo de inmediato. Sin embargo, mientras viajemos, actuará como nuestro centinela. Si tu espada trata de penetrar en tu mente, ese bastón que llevas lo sabrá y el que llevo yo me informará de ello. Drizzt y Entreri se miraron y no pudieron por menos que hacer un gesto de admiración ante aquella mujer tan llena de recursos. Desde un recodo elevado del camino meridional de la costa, Drizzt y sus 2 compañeros tuvieron una visión panorámica de Neverwinter. Dentro de las ruinas más extensas de la antigua ciudad, la construcción y la muralla más recientes podían distinguirse claramente, al menos las partes de la muralla que no estaban envueltas en sombras. No eran las sombras de los árboles ni el ángulo del sol oculto tras alguna de las colinas cercanas de la región, lo que ocultaba la muralla, sino una niebla opaca, una sombra mágica. Una niebla proveniente del propio páramo de las sombras. Los neterilianos la han reforzado, comentó Dalje, expresando muy bien lo que los 3 habían pensado al mirar a la fortaleza de Alegni. Fijó en Entreri una mirada de desconfianza y añadió, a lo mejor ese miserable conoce nuestros planes. Si cada inconveniente se me va a achacar a mí, entonces dímelo, replicó el hombre. Drizzt no pudo por menos que sonreír ante el timbre perfecto de la voz de Entreri, que transmitía su aparente aburrimiento y apenas una velada amenaza. Estaba muy tranquilo y Drizzt comprendió que aquella amenaza era constante. Miró a Dalje para ver si ella lo había captado, y su expresión, una mezcla de enfado y de sorpresa mal disimulada, confirmó las sospechas del Drow. ¿Cuántos calculas que habrá?, preguntó Drizzt, que consideró prudente cambiar de tema. Puede que tema que vengamos a por él, seguramente conoce el destino que corrió Silora Sam, conjeturó Entreri. Se dejó caer de su corcel pesadilla y trepó a una roca alta para tener una mejor perspectiva. Drizzt y Dalje también desmontaron y subieron tras él. Por lo menos varias veintenas, explicó Entreri cuando llegaron a su lado. Señaló un puñado de campamentos Sadobar fuera de la ciudad amurallada. Alegni ha reforzado también su círculo defensivo. Si sabe lo de Silora, entonces tal vez crea que los tallanos van a realizar un ataque temerario, al menos en un principio, dijo Drizzt. Entreri manifestó su acuerdo con una inclinación de cabeza. Ya sea contra nuestra amenaza o contra la de los tallanos, lo cierto es que Erzgoalegni ha preparado la defensa de su ciudad. Entonces tal vez nos convendría replegarnos hacia el bosque y dejar pasar este momento de crisis potencial, propuso Drizzt, y casi no habían salido las palabras de su boca cuando intervino Dalje. Tu consejo es el mismo en todos los casos, esperar y escondernos, le retrucó con aspereza. No entiendo cómo tuviste alguna vez la fama de ser otra cosa que un cobarde, Drizzt Do'Urden. El elfo abrió mucho los ojos,
especialmente teniendo en cuenta las aventuras que él y Dalje habían compartido en el poco tiempo que llevaban juntos. Además del asalto a la fortaleza de Silora, habían ido a Gauntlrim y habían peleado codo con codo contra un Lichium primordial. No supo qué responder, pero Entreri sí. Ni Drizzt ni nadie que conociera a Artemis Entreri lo habían oído muchas veces reír a carcajadas, pero eso fue lo que hizo en ese momento. Drizzt miró a Dalje con dureza. Una parte de él quería bofetearla, pues se dio cuenta de que no le gustaba mucho que se burlasen de él, y también descubrió, sorprendido, que todavía le gustaba menos que se burlasen de él en presencia de Artemis Entreri. Esta última revelación lo dejó realmente atónito, pero no podía negarla. «Y tú te pondrías delante de cualquier peligro por tu necia convicción de que eres inmortal», dijo, aunque tardó un rato en articular la respuesta. «O simplemente es que no le importa», replicó Entreri antes de que pudiera hacerlo Dalje, y él y la elfa intercambiaron una mirada que puso a Drizzt sobre aviso. Se dio cuenta de que había algo en Dalje que Entreri comprendía y él no. Sí, también él se había preguntado a qué se refería exactamente Entreri, pero aunque podía reconocer la posibilidad, Drizzt supo por la mirada que habían intercambiado sus dos compañeros que Entreri comprendía esa parte de Dalje de una forma mucho más profunda de lo que él podría hacerlo jamás. Otra cosa que lo sorprendió, e indudablemente aquella mañana en el camino todo iba de sorpresas, fue descubrir que esa revelación le molestaba bastante. «Entonces, ¿cómo te propones hacernos entrar en Neverwinter?», preguntó el Drow volviendo a lo que realmente estaban tratando. «Tú conoces sus defensas», le dijo a Entreri. «¿Cuál es su punto débil?». «Yo conocía sus defensas», respondió el asesino volviendo otra vez la mirada hacia la ciudad. «Da la impresión de que ahora son mucho más fuertes». «¿Demasiado fuertes?», preguntó Drizzt. «No», respondió Dalje. «Tienen puntos débiles», dijo Entreri con un encogimiento de hombros. «Yelbus Grinch, que quizá es el cabecilla de los habitantes, no es amigo de Erzwalegni. La alianza entre ellos, que yo ayudé a construir, se basó en el odio de ambos por los Tallanos, y desde el comienzo los ciudadanos de Neverwinter se mostraron precavidos frente a los Netherilianos. Se parecen mucho a la gente de 10 ciudades». Drizzt asintió con vehemencia, apreciando el intento de Entreri de llevar las cosas al campo que conocía mejor. En realidad, su propia ilimitada experiencia con la gente de la nueva Neverwinter en cierto modo confirmaba la comparación del asesino. «Quieren elegir a sus propios gobernantes», acabó Entreri. «Y seguramente no elegirían al Netheriliano», fue la conclusión de Dalje. «¿Tú lo harías?». Dalje escupió en el suelo. «¿Cómo podemos sacar ventaja de esto?», inquirió Drizzt. «Yo conozco a Yelbus Grinch, ¿cómo podría reunirme con él y conseguir su ayuda?». Sin embargo, mientras hablaba, Drizzt ya empezaba a albergar dudas sobre esa posibilidad. Mirando hacia Neverwinter, las profundas zonas de sombra lo hicieron dudar. Si conseguía atraer a Grinch y a los demás a esa vendetta personal de Dalje, ¿no estaría propiciando una posible masacre dentro de Neverwinter? Cuando Entreri se disponía a señalar alguna manera de organizar esa colaboración, Drizzt empezó a menear la cabeza. «Si tu antigua espada advierte por un instante nuestro complot y en él participa Yelbus Grinch, morirán muchos ciudadanos de Neverwinter», interrumpió Drizzt. «Entonces, ¿cómo?», preguntó Dalje. «Si tengo que abrirme camino a través de esa guarnición, que así sea, pero no voy a desistir». Entreri empezó a sonreír. Evidentemente se le había ocurrido una idea. «¿Qué es lo que sabes?», se interesó Drizzt. «Cuando el río se transformó en una corriente de lava y las cenizas ardientes se acumularon sobre Neverwinter, yo quedé atrapado debajo del puente», explicó señalando una estructura a lo lejos, la que se había llamado Puente del Draco Alado. «No tenía la menor idea de cómo salir de allí, pero no podía quedarme». El calor del río, le falló la voz y meneó la cabeza. Drizzt recordó su propia experiencia cuando el volcán entró en erupción, cuando vio desde lejos cómo se transformaba la montaña en un río de piedra líquida y ceniza, cuando la onda expansiva atravesó los bosques, derribando árboles añosos como si fueran simples briznas de hierba. Lo imponente del espectáculo había hecho que Drizzt se pusiera de rodillas. Se imaginó lo que habría sido estar en Neverwinter aquel aciago día, ver tan de cerca la devastación, oír los gritos de hombres,
mujeres y niños que morían quemados o enterrados vivos. ¿Cómo sobreviviste?, preguntó el Drow con talante sombrío. Salí trepando del puente, respondió Entreri, y de ahí a la calle, pero había demasiada ceniza, ceniza candente, como para poder pasar. Y caían cantidad de piedras. Vi a más de uno morir aplastado por un pedrusco enorme. Los edificios, aunque eran resistentes, no brindaban refugio alguno. Los que se escondieron dentro fueron sepultados por los escombros o tuvieron que salir huyendo del fuego. Había incendios por todos lados. El aire era irrespirable. O sea que moriste y la espada te hizo volver, supuso Dalye, pero Entreri dijo que no con la cabeza. Drizzt resolvió el acertijo recordando el trazado de Neverwinter, cuyas calles había recorrido varias veces. También él se había visto llevado varias veces a los puentes, al río que era el corazón de la ciudad. Como no podías ir por la calle, volviste al río, cerca del puente, dijo. Sí, a nadar en la lava, se burló Dalye. Pero Drizzt se limitó a menear la cabeza sin apartar la mirada de Entreri. Había una abertura en la orilla, por encima del nivel del río, explicó el asesino. Y el agua que salía de ella era relativamente fresca. Saliste de Neverwinter por las alcantarillas, conjeturó Drizzt. ¿Crees que seguirán abiertas? Observaba a Dalye mientras hablaba, y vio que su sonrisa burlona había desaparecido. Entreri señaló hacia el sur de la ciudad, donde el gran río descendía en meandros hacia la costa de la Espada. Es posible, dijo.